Los mercadólogos y los que venden dicen, cómpralo hoy y te llegan 24 horas a tu casa. Y estamos ahí todos desesperados porque no llega el producto cuando ya lo pedimos y todo eso. Y lo he comentado en otras ocasiones, los mensajes de texto, la comunicación hoy es muy diferente a hace 20 años. Hace 20 años no había teléfonos en la comunidad y teníamos que hablar a una caseta y la persona contestaba, ¿a quién quieres buscar? Pues a Juan Pérez. Bueno, márcale en 10 minutos. ¿Qué hacía la persona? Iba a la casa de Juan Pérez, regresaba y entonces ya teníamos que volver a llamar a los 10 minutos y a ver si estaba o a ver si no. Pero ahorita nos desesperamos porque no le llega el mensaje o porque no sale el mensaje del celular, porque no le llega, porque lo llega y no lo ha visto o porque lo ha visto y no nos ha contestado. Somos muy desesperados, pues. Antes teníamos que esperar más. Y la Biblia nos responde, nos enseña en muchas ocasiones que tenemos que ser pacientes, pero específicamente aquí nos habla de ser pacientes en nuestra vida espiritual. ¿Cómo andamos en nuestra vida espiritual? Y antes de entrar al tema, quiero mencionar unas características únicas del cristianismo, que nos diferencian de cualquier otra creencia en el mundo. El cristianismo enseña la salvación por la gracia de Dios. Eso es algo que debemos de recordar siempre. En cualquier religión, la salvación, si ellos consideran que hay cierta salvación, algunos consideran que no, otros dicen que sí, que reencarnan hasta que ya llegan pues ellos dicen al nirvana, ¿no? Algo así. Bueno, para ellos eso es su salvación. Pero en todas las religiones la salvación tiene que ver con nuestra vida aquí. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? ¿Cómo nos portamos y a quién ayudamos? Y con base en eso, la deidad en la que cree la gente les da la salvación. Pero nosotros creemos completamente diferente. La salvación es por la gracia en Cristo Jesús. La salvación no es porque yo me la gano ni porque ustedes se la ganen, sino porque Cristo Jesús murió en el Calvario para darnos la salvación. Solamente lo creemos y es la gran diferencia. Nuestros pecados son pagados, ya no tenemos que andar haciendo mandas ni lacerarnos nuestro cuerpo y lastimarnos para pagar nuestros pecados. Nuestro fundador está resucitado y está vivo. Cualquier otro fundador de las religiones, Mahoma, Buda o alguien así, murieron y ahí se quedaron. Nuestro fundador, Cristo Jesús, está vivo porque Él resucitó. Y otra característica es que, y es lo que vamos a ver hoy, esperamos el regreso del Salvador. En otras religiones la gente dice, pues nuestro fundador vivió en el año tal, murió y ya no vamos a esperar que regrese. Nosotros sí esperamos que Él regrese y es lo que nos dice aquí Santiago 5, del 7 al 12. Aquí está escrito del 7 al 11 y aquí vemos nosotros que constantemente se nos habla de la paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera, tiene que ver con paciencia, aguardando con paciencia otra vez, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y nos dice, tener también vosotros paciencia y afirmen sus corazones. Y nos dice, esta palabra paciencia se repite 5 veces en esta porción y otras 2 añadidas, aguardar y esperar. Y hay 3 ejemplos que de aquí los saco: el labrador, los profetas y Job. De esos 3 vamos a hablar hoy. Bueno, aquí está. Santiago nos da algunos ejemplos de paciencia. ¿Qué ejemplo nos da Santiago? Nos da el ejemplo de un labrador, de los profetas y de Job. Mientras regresa el Señor Jesucristo, la diapositiva anterior nos dice cómo debemos de vivir. O sea, Tito 2, 12 y 13. Y ahí corrobórenlo porque a veces me equivoco con las citas, ¿verdad? Pero dice Tito 2, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos aquí en este mundo. ¿Cómo? De una manera sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada. A eso se refiere, esperando a que regrese el Señor Jesucristo, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo tenemos que esperar? Bueno, tenemos que esperar viviendo sobriamente, justamente y piadosamente. Bueno, cuando veamos Tito vamos a ver cada una de esas actitudes, pero hoy vamos a ver un labrador, los profetas y Job. Vimos que la palabra paciencia se repite 5 veces y 2 tienen que ver con paciencia. Aguardar, tiene que ver con paciencia.
¿Qué es la paciencia? La paciencia, nosotros pensamos que ser paciente es alguien que nunca se molesta. Bueno, eso es alguien que es templado, alguien que tiene su carácter moderado, alguien que es sobrio en sus emociones. Eso es alguien que nunca se molesta. Pero una persona que es paciente, esta persona no necesariamente, es alguien que nunca se molesta, sino es alguien que aguanta mucho, que permanece debajo. Eso es una forma del griego, viene permanecer debajo de una presión de algo. Y aquí está esta definición. Paciencia. No sé si ustedes se encuentran en esa situación, pero paciencia es permanecer firme aún cuando a uno le gustaría huir. No sé si en la vida cristiana han estado a tal grado que digan, yo ya quiero tirar la toalla. Yo cada semana digo, ya quiero tirar la toalla. No en la iglesia, sino allá en la playa, ¿verdad? Y tirarla bien sabroso. Pero hay gente que de verdad dice, yo quiero tirar la toalla, ya no quiero seguir siendo cristiano, ya me cansé. ¿Por qué? Por la presión social, por la presión familiar, porque no puedo hacer algunas cosas que a mi carne le gustarían, o porque no puedo hacer lo que quiero hacer, es decir, no, quiero servir a Dios, quiero hablar de Dios, quiero compartir, pero no me dejan. Mi familia no me deja o mi trabajo no me deja. Y hay gente que dice, mejor quiero tirar la toalla. Y paciencia es permanecer firme aun cuando nos gustaría huir. A veces es más fácil huir, pero no es lo mejor. No es lo mejor. Y vamos a ver por qué. Nos ponen el ejemplo de un labrador. Los cultivos de un labrador, aquí hay personas que han trabajado en eso, y algunos solamente lo han visto, lo hemos visto en las fotos o en videos, yo he ido a ver, pero no he metido las manos en el arado, he ido a ver cómo lo hacen, pero sé que los labradores necesitan paciencia, y los cultivos no se pueden cosechar de inmediato. ¿Quién ha sembrado hoy y cosecha mañana? Nadie. Incluso lo que crece más rápido no es la hierba, no es el cultivo en sí, es la hierba mala, eso es lo que crece más rápido. La cizaña o la hierba fea esa, la que ni siquiera los burros se quieren comer, ¿no? Eso es lo que crece rápido. Pero lo que tarda en crecer es el precioso fruto, como dice aquí la Biblia, esperando o aguardando el precioso fruto. Nosotros tenemos un fruto también que dar para Dios. Nuestra vida dará fruto para Dios en esta vida y en la vida eterna. Hay recompensas aquí en esta vida y en la vida eterna, que no lo vamos a ver hoy, lamentablemente, pero sabemos lo que la Biblia nos enseña, que hay recompensas. Solamente mencionaremos algunos pasajes. El labrador necesita seguir trabajando aun cuando no se puede ver el cultivo. O sea, él sabe que está la semilla plantada, pero necesita seguir trabajando. Y no se debe de rendir. ¿Qué pasa si se rinde? ¿Qué pasa con la cosecha? Se pierde. Se pierde la cosecha. Nosotros, dice aquí la palabra de Dios en Santiago 5, tener paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la siguiente semana? ¿Hasta que termine el año? No, dice, hasta la venida del Señor. Ahí tenemos que tener paciencia. Y nos pone el ejemplo. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Qué hace el labrador? Bueno, él espera, y valga la redundancia, más bien, él aguarda con la esperanza y la expectativa de recibir recompensa. Porque dice espera el precioso fruto. Pero curiosamente, él no espera haciendo nada. ¿Qué es lo que él hace? Espera, pero está trabajando. O sea, él sabe que no va a llegar el fruto a la siguiente semana, ni el siguiente día, ni el siguiente mes. En muchos casos tarda 3, 4 meses en el mejor de los casos, y en otros tarda mucho más. Pero lo que tiene que hacer es trabajar, tiene que ir a ver cómo va su milpa, suponiendo que es milpa lo que él sembró. Tiene que ir a ver cómo están los árboles de mango o de naranja o de lo que sea. Tiene que estar viendo que no le entre plaga, que no tenga, que el animal no haya ido a robar o a quitar, o que los ladrones no hayan entrado, ¿no? Tiene que estar trabajando aunque no reciba inmediatamente el fruto. Espera por cosas que no dependen de su propio poder, sino que él espera con la mirada en los cielos. Aquí en este tiempo, cuando se escribió esto, el labrador no tenía riego artificial como ahorita, no tenía un sistema de riego, donde ahí las personas ponían sus
sus mangueras conectadas al pozo y ya después, aunque sea tiempo de seca, pueden cosechar. No, en ese tiempo la persona única y exclusivamente dependía de la lluvia, por ende dependía de Dios y estaba a la expectativa a ver cuándo Dios iba a mandar la lluvia. Y así también nosotros tenemos que esperar, pero esperar en la respuesta de Dios. Espera a pesar de las circunstancias cambiantes y de las muchas incertidumbres. Y estas dos últimas, espera porque realmente no tiene otra opción. No le queda de otra más que esperar. Esperar trabajando, esperar confiando. Y espera porque de nada le sirve rendirse. ¿Qué pasa si se rinde? Una vez más, se pierde la cosecha. De nada. Y a nosotros igual. ¿De qué nos serviría rendirnos? De nada. No nos serviría de nada rendirnos. Tenemos que seguir adelante en el camino de Dios, aprendiendo de Dios, conociendo a Dios, a pesar de las circunstancias cambiantes, a pesar de lo que sucede, de lo que vemos o de lo que no vemos, pero con la mirada puesta en que Dios dará recompensa y nos dará lo que necesitamos. Los cristianos entonces debemos de trabajar y ejercitar la paciencia aun cuando el día de la cosecha parece lejano. Ahora, no es lejano siempre, porque dice la Biblia que la piedad tiene recompensas no solamente en la vida eterna, sino también aquí. Entonces hay recompensas en esta vida y en la vida venidera, así lo dice la palabra de Dios. Es importante que trabajemos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo andamos nosotros en nuestra vida espiritual? Tenemos que cultivar nuestra vida espiritual, tenemos que ver si nosotros estamos poniendo atención a la semilla que ha sido plantada en nuestro corazón, la palabra de Dios. Cultivar, buscar un tiempo con Dios, buscar un tiempo de oración. Por eso la semana pasada les di las hojas de oración para que oren por otros, que no nada más oren por ustedes mismos, sino que oren por otros, y ahí traté de ponerle el nombre de la mayoría de todos. Cuidar nuestra vida espiritual, cuidar que no tengamos algo que nos esté robando el crecimiento que podemos tener, como si entró un animal a la milpa, pues ya la milpa no va a salir bien. Si le entró plaga tampoco, o si no le está dando el sol que necesita también va a sufrir. Nosotros también necesitamos estar bien nutridos y bien cuidados. ¿Y quién va a cuidar su vida espiritual? Cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios de nosotros mismos. La semilla es la palabra de Dios. Y vean cómo dice versículo 8, Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia, así como el labrador. Y dice, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La Biblia nos llama a afirmar los corazones. ¿Por qué? Porque lo primero que se desvía no es nuestro espíritu, incluso no es nuestro cuerpo. Lo primero que se desvía es nuestro corazón. Podemos estar aquí en cuerpo, podemos cantarle a Dios, pero como dijo el Señor Jesús, de cierto Isaías dijo, bueno, Jesús citando a Isaías, él dijo, Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La gente estaba ahí, honrando, cantando, orando, hablando los mandamientos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso la Biblia nos llama, afirma tu corazón, porque es lo primero que se va, es lo primero que se impacienta nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y de vivir. El centro de nuestra vida, a eso se refiere la Biblia cuando habla de corazón. A contrario a lo que el mundo dice, sigue tu corazón. Si tú crees que ese no es el lugar, sigue tu corazón. ¿Qué estamos creando? Personas que no aguantan nada, personas que no resisten nada. Sí, ahorita se hace muy común eso con los niños, ¿no? Hijito, si tú no te sientes a gusto ahí, no te preocupes, no, vete a otro lado. ¿Y qué pasa después? Crece, un muchachote de 20, 25, 30 años, ay, me salgo porque no me gusta, y va a otro lado, me salgo porque no me gusta. Y lamentablemente, ¿quién fue el que le instruyó a seguir su corazón? No fue la palabra. ¿Fue el mundo, fuimos nosotros o fueron otras cosas? Entonces, nuestro corazón es lo que tiene que estar afirmado, porque si no afirmamos nuestro corazón, eventualmente nuestro cuerpo se irá también de la presencia de Dios en nuestra mente y todo. Confiando en Dios, la lluvia. Si somos impacientes, ahora seguimos al versículo 9,
si somos impacientes con los tiempos y los planes de Dios, vamos a ser también impacientes con nuestra congregación. ¿Sí? Por eso la advertencia del versículo 9. O sea, parece que está desconectada. Si uno la lee y dice, ¿qué tiene que ver el 8 con el 9? ¿Qué tiene que ver lo que dice aquí con lo que está diciendo acá? Y en el 12 nos vamos a encontrar con lo mismo. Bueno, si yo soy impaciente con los tiempos de Dios, si mi corazón no está afirmado con Dios, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso, y si yo sigo mi corazón, lo que siento, en vez de seguir la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Voy a tener problemas con los demás. Por eso la advertencia del versículo 9. Y dice el versículo 9, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. O sea, viene el que nos va a juzgar. Pero eso sería un resultado. Si mi corazón está afirmado, voy a tener una mejor comunión con ustedes. Si sus corazones están afirmados, van a tener una mejor comunión entre ustedes. Pero si nuestros corazones no están afirmados, vamos a estar nada más metiendo, ahora sí, como dice el dicho, metiendo cizaña tristemente. Por eso el versículo 9. Otro ejemplo. Qué caray. Bueno, los profetas. Es que no quería que pasara todo eso. Santiago 5:10. Vamos al versículo 10. Hermanos míos, ya les habla con más cariño, con más ternura, a comparación de lo que vimos en versículos anteriores. Aquí dice, hermanos míos, tened como ejemplo o tomar como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí les puse una imagen de un profeta, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que los profetas eran bien recibidos en el pueblo? Los profetas no eran bien recibidos en el pueblo, ni siquiera en el pueblo al que eran enviados a compartir. Y aquí en esta imagen podemos ver a este hombre hablando, pero no. ¿Qué recibían los profetas? Muy contrario a los que hoy se llaman profetas, o se autonombran profetas y que los reciben con fanfarrias y con luces y con aplausos y con vítores y todo eso y bravo. Bueno, no es así bíblicamente. El profeta nunca fue recibido así. Al contrario, le he recibido, pero con apedradas. Rechazo y humillación. El pueblo no quería escuchar el mensaje. Incluso en la Biblia vemos a personas que se tapaban los oídos y decían, no me hables más, ya no quiero escuchar lo que tú dices. Porque el profeta siempre traía un mensaje que era poco agradable a la gente. Oían y los tildaban de locos. O sea, a veces no oían. Y a veces los oían y dicen, ese está loco. A veces los oían, pero no ponían atención. Estaban pensando en otra cosa. Estaban muy, muy lejos de la enseñanza. Oían, a veces la gente oía y oía con atención y asentían, o sea, decían sí, o decían amén, ¿verdad? Sí, asentían, pero no obedecían. O sea, sí es cierto lo que dice el profeta, pero se iban a su casa y hacían todo lo contrario a lo que veían de parte de Dios. Entonces el profeta nunca fue bien recibido. Algunos fueron encarcelados como Jeremías. A Ezequiel, me acordé de Ezequiel cuando puse esta frase, la última, porque dice la Biblia, ya lo leímos en la serie de Santiago, le dice Dios, tú vas a ser para ellos como un cantor de amores. Te van a escuchar, pero no te van a obedecer. O sea, tu voz va a ser, qué bonito, como lo dije al inicio, ¿no? ¿Qué dijo el hermano? ¿Qué dijo el profeta? Muchas cosas muy bonitas y ya. ¿Pero qué dijo? Algo, no me acuerdo, pero era muy bonito. Bueno, así era en ese tiempo. Y vamos a ver 2 versículos solamente. Uno está en Hebreos 11, 36 al 38. Y algún día, primeramente Dios, que tengamos la oportunidad de hablar algo de los profetas, porque es muy interesante cómo vivieron en el Antiguo Testamento. Si ya están en Hebreos 11, quiero que primero veamos lo que dice el versículo 32, para entrar en contexto y para ver que sí habla de los profetas. Está hablando de los héroes de la fe. ¿Y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de, y aquí empieza a hablar de jueces, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, y habla de un rey, David, y habla de otro juez, Samuel. Y dice, y tiempo me falta de hablar de, dice al final, de los profetas. Y nos dice qué hicieron. Nos dice las hazañas que hicieron, pero vean el versículo 36 al 38. Otros experimentaron vituperios, es decir, calumnias, ofensas, hablaron feo de ellos, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37, eso es algo tremendo lo que dice el 37. Fueron apedreados. La siguiente palabra que es aserrados, así como en un aserradero de la madera. Así. La historia dice, la Biblia no lo relata, pero la historia dice que Isaías, el profeta Isaías, aquel que escribió 66 capítulos, murió así. No le gustó al rey el mensaje que Isaías le tenía. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Acérrenlo. Y con una sierra lo cortaron. Dice la historia que lo partieron en dos. Es algo terrible lo que sucedió ahí. Fueron aserrados, dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, pero no anduvieron, como decimos nosotros, andar de rol, ¿verdad? No andaban ellos paseando de acá para allá, no, ellos andaban huyendo de acá para allá. Es muy diferente. Porque algunos puede, ¿cómo andas? Pues como los profetas, ¿cómo? Pues de acá para allá, ¿verdad? No se trata de ese, se trata de andar huyendo. Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y nosotros somos como los profetas, vean, tenemos un mensaje que dar al mundo, todos, no nada más los predicadores, todos tenemos un mensaje, el mensaje de la reconciliación, la palabra de Dios. Pero cada vez más el mundo está en contra de lo que dice la Biblia. Cada día avanzan más y más leyes. Por ejemplo, hace poquito se aprobó una ley que dice, creo que ya entra en todo el país, y si no, por lo menos en la Ciudad de México, que dice que alguien que esté luchando con su identidad sexual, ¿verdad? Que dice, pues yo no sé si soy hombre, mujer, niño, niña, y si alguien va con un pastor o con un sacerdote o con un cura, con alguien, incluso con un psicólogo, va y le dice, oye, yo tengo dudas. Y si esa persona quiere convencerlo de que su género es igual a su cuerpo, ellos le llaman, eso es una terapia de conversión. Dicen, ya estás en contra de la ley, en contra de sus derechos, y vas a pagar multa o vas a la cárcel. Entonces muchos pastores están viendo en ese problema, ¿no? Llega alguien y que dice, pues no sé qué soy. Si el pastor le dice, pues tú eres hombre, tu biología lo dice, pues también siéntate como hombre, ya, están en contra de la ley. Entonces cada vez más el mundo está en contra de la palabra de Dios, cada vez por cosas tan sencillas o simples como esas. Y más si le decimos, oye, cree en Cristo, porque si no crees en Cristo no tienes salvación, no puedes ir a la gloria si no crees en Cristo Jesús. ¿Cómo? La gente lo rechaza, dice, no hombre, tú eres un exclusivista y todo esto. No, es lo que la Biblia dice. Y cada vez más tenemos el mundo en contra nuestro. ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Dice Santiago, tomen como ejemplo a los profetas. Pero nosotros somos como los jarritos de Tonalá, dicen por ahí. ¿Cómo son los jarritos de Tonalá? ¿No? ¿No saben el dicho? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es, hermana? Sí, ya me dijo que sí. Muy delicados. Bueno, no sé si así es el dicho, pero a mí me lo dijeron esa semana, como jarritos de Tonalá, feos y bien sentidos. Pero no sé si feos también va, pero bueno, yo por lo menos digo, pues, sentido seré, pero feo no, o al revés. Pues sí seré muy feo, pero no sentido. A veces somos muy sentidos, cualquier cosita que nos digan, ay, ya nos agüitamos y ya decimos, bueno, ya no voy a dar mi mensaje a nadie, ya no le voy a compartir a nadie, porque me dijeron ahí en mi trabajo, me dijeron en mi casa que soy un aleluya y ya me sentí mal. Y mi corazón me dice que ya deje el camino de Dios. No le hagas caso a tu corazón, el corazón es engañoso, afirma tu corazón. Mateo 5, 11 y 12, vamos a seguir porque si no los niños no tienen festejo. Mateo 5, 11 y 12, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Alguien que se quiera ir rápido?
¿Cómo dice Jesucristo? No lo digo yo. Jesús, ¿qué dice que son aquellas personas que son calumniados, que son ofendidos, que son perseguidos y que hablan mal contra ellos diciendo mentiras? Son bienaventurados. Nosotros decimos todo lo contrario. Pobrecito hermano, le están diciendo muchas cosas y no son ciertas. Así somos, ¿no? Pero Jesús dice, no, bienaventurado. Bienaventurado porque no es cierto. Ahora, si sí es cierto, pues ahí no somos bienaventurados, ahí somos objeto de crítica justamente y hay que arreglar el asunto. Versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, habla de la recompensa, ¿se acuerdan que veíamos? Decíamos que había galardón, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Versículo 11, ya el tercer ejemplo, ya vamos en la recta final. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Creo que la gran mayoría de los que estamos hemos conocido o leído o escuchado la historia de Job. Si no, ahí les invito, en su Biblia, ábranlo a la mitad y muy seguramente van a encontrarlo en Salmos y ahí un poquito. Por ahí cerquita de Salmos está Job. Un poquito antes, Job, Salmos. 42 capítulos tiene. Pero con que lean el primero, poniendo atención, se van a quedar así como, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Job era un hombre, dice la Biblia, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y que cuidaba incluso de su vida espiritual y de la de sus hijos. Él hacía sacrificios diciendo, ¿quién sabe si mis hijos se estén portando bien o mal? Mejor voy a hacer un sacrificio para pedir perdón por ellos. Este hombre pues se preocupaba por sus hijos. Pero ya hemos visto, la clase anterior veíamos que este hombre era un hombre muy, muy rico. Dice la Biblia que no había ninguno más grande que él en todos los orientales. Muy rico. Una hacienda muy grande, muchos animales, muchos criados, todo está en el capítulo 1. Pero ¿qué pasó con Job? Job fue atacado por Satanás. Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Pues de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice, ¿y no has visto a mi siervo Job, varón justo y temeroso de Dios? O sea, ¿no has visto cómo él es fiel? Y Satanás le dice, pues todo eso es porque tú le has dado todo esto, quítale eso. Y vas a ver que blasfema contra ti en tu misma presencia. Y entonces Job sufrió la pérdida de su riqueza, la pérdida de sus posesiones, pero aún más la pérdida de sus ingresos, porque bien puede decir alguien, bueno, pues perdió la riqueza y perdió las posesiones, pero todavía tiene su trabajo, todavía tiene su fuente de ingresos. No, también eso lo perdió, ya no pudo hacer eso. Y alguien puede pensar, bueno, pero por lo menos guardó, o sea, está su familia completa. Tampoco. Murieron sus hijos. El mismo día, sus hijos murieron. Juntamente se cayó una casa ahí que tenía él. Todos sus hijos murieron. Estaban en una fiesta. Perdió su reputación. Y alguien puede decir todavía, bueno, eran cosas materiales. Pero la salud, pues hasta la salud. O sea, Job lo perdió todo, en un día. ¿Y cuál fue su respuesta? Su respuesta fue, Job se levantó, cuando le dijeron todas las noticias, antes de que se enfermara, eso es un poquito antes de que se enfermara, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No se iba a llevar nada. Aquí también tienen la costumbre, allá donde yo soy no la tienen, por aquí creo que sí la tienen, de que cuando entierran a alguien, lo entierran con sus prendas más, con sus ropas, ¿verdad? Que nunca usaron, por ahí están guardadas, y con sus cosas favoritas, con su música, Me ha tocado ver gente que echan guitarras y cosas así. Una vez me tocó, había un hermano que yo discipulaba, que ya tenía sus años, no sé, no quiero decir porque no quiero que se asusten algunos que andan por ahí, pero ya tiene sus años. Y el hermano cada vez que iba a la casa, fue como unas 5 veces, decía, ay, tengo un fuerte dolor en el pecho, pero me aguanto como los hombres, decía él. Ah, bueno, pues aguanto. Yo no sabía, yo pensé que era un dolor normal. Y un día, leyendo la Biblia, pues como muchos, no le alcanzaba la mano ya. Le dije, ¿qué pasa, hermano? ¿No lee la Biblia? Y dice, no, es que no alcanzo.
Yo tenía una Biblia nueva que me acababa de comprar, que me había gustado, que tenía 2 años que quería comprarla más o menos. La compré y no la quería usar porque pues era nueva, ¿no? Y sentí compasión, le dije, hermano, aquí está, se la regalo. Y al siguiente semana llegó, ¿y qué creen que pasó con la Biblia? Pues no la llevaba. Oiga, ¿y qué pasó con la Biblia que le regalé? Pues no, allá está no, se la regalé para que la lea, entonces tráigala. A la siguiente semana, ¿qué creen? Lo esperé y no llegaba. Y no llegaba, le llamé y no contestaba. Dije, no, pues quién sabe. Hasta el día siguiente, porque él vivía en otro pueblo, no vivía ahí, en otro pueblo. Hasta el día siguiente que nos enteramos que había muerto un día anterior en la mañana. Y pues murió el hermano. Ese dolor me imagino que era un aviso de un infarto o algo. Pero murió, Modesto se llamó. Y a lo que voy es que esa Biblia que tanto me costó comprarla y tanto me costó regalársela, al día siguiente que me enteré que había muerto, pues ya fuimos al entierro y me tocó predicar y eso. Y veo que cuando echan la caja, viene su hijo y dijo, a mi papá le gustaba leer la Biblia. Y él tenía esta Biblia nueva. Y vámonos para el pozo. Y yo, no, mi Biblia. Ya no la va a leer, no la leía aquí. Pero bueno, dije, ¿cómo a veces pensamos que las cosas no las podemos llevar? No nos vamos a llevar nada. Así era lo que Job decía. Muy bien, solo le quedó su esposa. Aquí hay algo curioso. Sus hijos, no. Su salud, no. Su reputación, nada. Sus cosas, nada. Imagínense quedarse solamente con su esposa. ¿Cómo resultaría el asunto? ¿Se acuerdan del tiempo del COVID? Algunos decían, no, mejor a otro. Tiene 2 opciones, decía. Había un video por ahí. Ya entraste a la cuarentena, tiene 2 opciones. La primera, quedarte con tu mujer los 40 días. La segunda, decían. Ni siquiera habían escuchado la segunda opción, pero ya la segunda opción. Yo creo que Job sí hubiera dicho la segunda. Solo le quedó su esposa, quien debió de haber sido su ayuda, la persona que le ayudaría, que le fortaleciera y que le dijera, ánimo, no te desanimes, Dios está contigo, cualquier cosa. Pero ella le reprochó su integridad. Dice, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios, le dice, y muérete. Le incitó a maldecir a Dios y le incitó a quitarse la vida. Pues bonita ayuda, ¿no? No fue algo muy agradable. No sé qué habrá pasado por la mente de Job, pero tal vez por nuestra mente hubiera dicho, Señor, te hubiera llevado a mi esposa y no a mis hijos, pero no fue así. Yo no hubiera dicho eso, espero, solamente otras personas, no lo tomen a mal. Job mantuvo su integridad a pesar de las aflicciones. Y así es necesario que nosotros nos mantengamos fieles. Porque dice aquí en Santiago, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Al final le regresó todo, le dio otros hijos, le dio, obviamente nunca se recuperan los hijos, pero le dio otro tanto de hijos, les dio el doble de todo lo que tenía antes, de animales y de todo, de criados y todo eso. Dios es misericordioso y compasivo. Cuando estemos en medio de la lucha, en medio de la aflicción, recordemos, sí me duele, sí me molesta, sí me disgusta, es difícil, pero Dios, no quiero olvidar que Dios es misericordioso y compasivo. No olvidemos eso. Y si su aflicción es mayor que la de Job, pues es más bienaventurado que Job. Pero creo que pocos pueden decir que su aflicción es igual que la de Job. Y terminamos con el versículo 12. Dice la Biblia, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Igual que el versículo 9. ¿Qué tiene que ver esto de la paciencia y de las aflicciones y de los profetas con que yo no debo de jurar? Trataré de explicarlo. Este versículo está en conexión con el 9, porque cuando estamos irritados, cuando estamos desesperados, tenemos la tentación de quejarnos, ¿de acuerdo al versículo 9? Tenemos la tentación de maldecir, tenemos la tentación de jurar violentamente y profanamente. Cuidado con lo que hablamos o juramos en medio de la desesperación, porque a veces podemos jurar, a veces a Dios, ¿verdad? Señor, te juro que si me sacas de esta, no, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Así lo dice Eclesiastés.
Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque cuando estamos desesperados, hacemos juramentos a Dios o a las personas. Mira, nomás salgo de esta y te juro que ya voy a ir. Te juro que ya voy a arreglar mi problema con mi familia. Te juro que ya voy a hacer eso. No. Ahora, aquí Santiago dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos tenían un código de juramentos y decían, hay juramentos obligatorios y no obligatorios. Por ejemplo, decían, si yo juro por el templo, pues ya me estoy comprometiendo más a que si yo juro por una flor, ¿verdad? Por ejemplo. O si decían, si yo juro por Dios, ese juramento lo tengo que cumplir porque juré por Dios. Pero si yo juro por mi esposa, no pasa nada. Y menos si es como la esposa de Job, no pasa nada. Ahora, Santiago lo que dice, no importa por lo que jures, no debes de llegar a tal grado. Es como cuando nosotros aquí usamos los changuitos, no sé si ustedes lo hacían cuando eran niños o jóvenes, o si todavía lo hacen, que dicen, acá atrás, sí te lo juro que sí lo voy a hacer, como diciendo, de verdad no, estoy aquí mi candado de que no. Ellos hacían su juramento, te lo juro, ¿me lo juras por Dios? No, te lo juro por el cielo, por la tierra, o te lo juro por otra cosa, por mi casa. Y no, nosotros como mexicanos a veces, mira, y por esta te lo juro y hasta le hacemos. No tenemos que jurar por nada, tenemos que llegar a ser personas confiables. Cuidado con las promesas que hacemos delante de Dios, no hay juramentos obligatorios y no obligatorios. Si llegamos a jurar, tiene que ser algo bien. Pero deberíamos de llegar a ser personas confiables, sin necesidad de hacer juramentos. A eso es a lo que queremos llegar. A ser personas que la persona dijo que sí, entonces sí. Oye, se comprometió, te lo juró por algo, te dejó una prenda o algo. No, él dijo que sí y le creo porque su palabra vale. Así deberíamos de ser, pero realmente muchas veces a la hora de la hora andamos cancelando cosas, ¿no? Oye, siempre no. Oye, voy a llegar más tarde. Oye, que esto y que aquello. Y hay que, pues sobre todo con Dios, ¿no? En la medida de lo posible. Hebreos 10, 35 al 37, y con este versículo terminamos. Y ahora sí, primero Dios, la siguiente semana terminamos Santiago después de 21 mensajes. Vamos a ponernos en pie y leer Hebreos 10, 35 al 37. Ahora sí cumplí mi récord, menos de 40 minutos, llevo 38. Ahora sí lo estoy checando. Cuando no lo checo es peligroso porque... Dice, vamos a leer del 35 al 37. Tratemos de leerlo juntos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No perdamos nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Él regresará, Él estará con nosotros, y toda la aflicción que pudiéramos tener, si estamos en el caso de Job, va a provocar en nosotros un mayor excelente peso de gloria. Todos los vituperios y todo el rechazo que recibimos va a tener su recompensa. Y todo el esfuerzo o el trabajo que hagamos como el labrador dará su fruto también. Oremos.